Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República de El Salvador, en una ciudad llamada Chinameca en el departamento de San Miguel. Vamos en esta oportunidad, a estudiar la lección número 9 de la segunda carta del apóstol Pedro. El tema de la carta es la importancia de recordar por el peligro de olvidar. Oremos al Señor. Padre, esta tarde, gracias. Gracias le damos porque iniciamos un nuevo año, Señor, en donde vamos a seguir aprendiendo de su palabra. Gracias por la oportunidad que usted nos concede de podernos reunir en esta mesa virtual y poder, Señor, sentarnos con nuestra Biblia y con nuestro cuaderno, con el estudiante, el alumno, para hacer nuestras anotaciones y ampliar nuestro conocimiento de tu palabra. Gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, en la punto A, lo que vimos al principio de esta carta, el énfasis del ministerio de Pedro, ¿verdad? Y quiero decirles que el énfasis es recordar. Ese es el énfasis. Letra B. Esto está, bueno, el énfasis del ministerio de Pedro está en segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Letra B, la exhortación de recordar la verdad de Dios. La exhortación de recordar la verdad de Dios. Letra C, la explicación de varias verdades de las escrituras para recordar. Esto ustedes lo tienen ahí en el folleto, ¿verdad? Letra D, recuerda el peligro significativo de los falsos maestros. Eso lo vimos, hermanos, ¿verdad? En la lección número 8. Y hoy vamos con la letra E, y dice, recuerda la liberación especial y el juicio de Dios. Vamos a leer segunda de Pedro 2. Vamos a leer 2:4. Vamos a leer segunda de Pedro 2:4. Vamos a leer, hermano. Por favor, segunda de Pedro 2:4 y versículo 5 hasta el 6 vamos a leer. Dice, ahí en su Biblia, hermano, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y hoy vamos con el 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó, esto está en el versículo 6, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, vamos a detenernos ahí con estos versículos, porque vamos a hablar a muchas cosas. Fíjense, hermanos, que hay una secuencia cronológica en el ejemplo de Pedro sobre el juicio de Dios. Hay una secuencia cronológica. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, veámoslo. En el libro de Génesis está la secuencia cronológica, pero también Pedro habla, hermanos, lo mismo. ¿Vea? Hay una secuencia cronológica en el ejemplo de Pedro sobre el juicio de Dios. Por ejemplo, y la respuesta es sí, va. En el verso 4 de segunda de Pedro, 2:4, hermanos, habla, compagina con Génesis 6. En el verso 5, vea que habla de Sodoma y Gomorra, perdón, del diluvio, compagina con Génesis 7 y 8.
Y el versículo 6 al 7, que habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, compagina con Génesis 19. Entonces, hay una secuencia cronológica. Pedro lo menciona en versículos 4, 5, 6 y 7, hermanos, cronológicamente. Y lo mismo está en el Génesis 6, 7, 8 y 19. Bien. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos era continuo al mal. Entonces, hermanos, vemos acá, quiero ver, mm, permítanme, permítanme, hermano. Bien, vaya, me permiten un momento que no tengo la cuestión cronológica. Permítanme, hermano. Vaya, entonces, hermanos, dice, recuerda la liberación especial del juicio de Dios, vea. Este, quiero decirles, hermanos, que debemos de recordar tres ejemplos del juicio de Dios en el pasado. Tres ejemplos. Uno de ellos, hermanos, está aquí en la segunda carta de Pedro, en el 2:4, ¿verdad? Donde la Biblia, quiero que lo busquen ahí, por favor, porque si Dios, miren, hay que recordar la liberación especial y el juicio de Dios. Y dije que hay tres ejemplos de los juicios de Dios en el pasado. Hay tres ejemplos. Uno de ellos está en el versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces vemos el primer juicio, ¿verdad? Eh, quiero decirles que este pasaje de segunda de Pedro 2:4 levanta muchas preguntas, muchas preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes son estos ángeles que pecaron? ¿Verdad? La segunda pregunta, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Dónde fueron arrojados? ¿Cómo se mantienen presos hasta el día de hoy? ¿Y por qué los menciona Pedro? ¿Por qué es que los menciona?
Estamos hablando de recordar la liberación especial y el juicio de Dios. Estamos recordando los tres ejemplos de los juicios pasados de Dios. Y el primero son los ángeles que pecaron. Estos fueron arrojados por Dios al infierno. Así dice el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien, entonces, hermanos, vamos a examinar muchos pasajes durante este tiempo. Y la primera pregunta que queremos contestar es, ¿quiénes eran estos ángeles que pecaron? ¿Quiénes eran? Miren, hermanos, muchas personas piensan que esto es una referencia a la rebelión original de Satanás, sus ángeles. Pero este punto de vista no es correcto, porque si ustedes ven el versículo 4, Satanás y los demonios no están encadenados actualmente. Ellos no están encadenados. A veces uno escucha personas, predicadores, y dicen, ato al diablo, ato al diablo, ato. Hermanos, el diablo no está atado ahorita. ¿Me entiende? Él no está atado ahorita. Actualmente no está atado. En Apocalipsis 20 sí se ve que va a ser encadenado, va a ser metido preso, pero ahorita él anda libre. Él no está en el infierno ahorita. ¿Me entiende? Entonces no puede ser Satanás. Acuérdense también en Efesios capítulo 6, del 10 al 12, sabemos que este pasaje nos habla, hermanos, que hay una batalla espiritual contra Satanás y su ejército de demonios. Y ellos están bien organizados. Acuérdense lo que dice Pablo a los Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos están bien organizados. Pedro sabía esto. También en primera Pedro 5:8 dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Satanás no está en el infierno hoy en día. También conocemos a través de la Biblia en Apocalipsis 12, del 3 al 4, que cuando Satanás pecó contra Dios, dice aquí la palabra que una tercera parte de los ángeles lo siguieron. ¿Cuántos ángeles son una tercera parte? No lo sabemos, pero sabemos que hay millones de ángeles. Una tercera parte de ellos siguió a Satanás y a eso los llamamos demonios. Pero ellos no están en el infierno ahorita. Ellos no están en el infierno ahorita. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Bueno, hermanos, ellos no son la tercera parte que siguió a Satanás en su rebelión inicial contra Dios. ¿Saben quiénes son esos ángeles que pecaron? Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, son un grupo selecto de demonios que son mencionados en Génesis capítulo 6. Y quiero que vayamos, por favor, a Génesis capítulo 6. ¿Verdad? Vamos a ir a Génesis 6. Eh, Acuérdese, hermanos, que cuando estudiamos la Biblia, recordemos siempre las 4 C del estudio bíblico, ¿verdad? Primero, contexto. Segundo, contenido. Tercero, comparar. Y cuarto, concluir. ¿Cuál es el contexto de Génesis 6? Bueno, si usted lee el capítulo 1 de Génesis, la Biblia nos dice que Dios creó todo en 6 días literales de 24 horas. Y vio Dios que todo era bueno. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre de Dios en Génesis 1? Elohim. ¿Me entiende? Ahora, muchas personas dicen que, hermanos, eh, o sea, sabemos, oiga bien,
hablando de la creación del hombre y de la mujer, hermanos, sabemos que el hombre fue creado del polvo de la tierra. El Señor sopló en su nariz y se hizo un alma viviente. Eso es Génesis 6, en Génesis 1, perdón. En el capítulo 2 habla de la creación de la mujer y el primer matrimonio. En el capítulo 3, hermano, Satanás, por medio de la serpiente, usted lo sabe bien esto, habla con la mujer y Adán y Eva comen del fruto prohibido. Inmediatamente vino a ellos la muerte espiritual. Están avergonzados, hay culpabilidad, tienen miedo, hay una separación entre Dios y ellos y el proceso de la muerte física ha comenzado. Capítulo 3. En Génesis 3:15, esta es la primera promesa de un redentor, de un salvador del mundo, no solo de la gente, sino también de toda la tierra, hermanos. Fíjense que estamos tratando de establecer el contexto. ¿Me entiende? Recuerden que en Génesis 3, Dios mató un animal inocente como un sustituto y vistió a Adán y a Eva con las pieles de ese animal. Y este es un cuadro, hermanos, de Jesucristo. La sangre de un sacrificio sustitutivo y la investidura de la justicia de Dios. Adán, hermanos, creyó la promesa de Dios acerca de un redentor y amó a su esposa Eva, la madre de todos los vivientes. En Génesis 4, Caín y Abel. Uno ofreció sacrificio que no fue aceptable y el otro ofreció un sacrificio de sangre que fue aceptado. ¿Dónde aprendieron esto? Bueno, tuvo que ser por medio de sus padres. Y ellos lo aprendieron de Dios en el jardín. ¿Y qué hizo Caín a Abel? Bueno, lo asesinó. Génesis 5. Este es un capítulo, tenemos la genealogía de Adán. ¿Y saben qué se lee aquí? Que fulano de tal vivió tantos años y murió. Que fulano de tal vivió tantos años y murió. Y murió. En todo el capítulo, todos murieron, excepto un hombre. ¿Quién fue ese hombre que no murió? Fue Enoc. Él no vio la muerte. Fue traspuesto. Enoc caminó con Dios y agradó a Dios por medio de la fe. Génesis 6:1. Quiero que noten algo, por favor. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Bien, noten aquí la palabra hombres. Si usted ve, esta palabra hombres no tiene un calificativo. ¿Me entiende? No se refiere a un cierto grupo de hombres, sino a todos los hombres. O sea que la idea aquí es la humanidad. Estamos hablando de mujeres y hombres. La humanidad, hermanos, comenzó a multiplicarse y esto era lo que Dios quería. Eso es lo que le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense. ¿Vea? Y dice que, y les nacieron hijas, dice el versículo 1 del capítulo 6. Si ustedes ven la frase hijas, aquí dice, y les nacieron hijas. Vean el verso 2, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ellas. Las hijas de los hombres, aquí vemos hermanos sin calificativo, ¿me entiende? Porque, ¿por qué, hermano? Bueno, hay gente que cree que las hijas de los hombres se refiere a la descendencia piadosa de Set, pero en el texto no se ve ese calificativo, solo dice hombres, sin calificativo. Puede ser la línea de Caín o la línea de Set. Y posiblemente otros linajes, porque Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. También vemos, hermanos, en este pasaje la frase los hijos de Dios.
Bien, y viendo los hijos de Dios. Necesitamos entender qué quiere decir esta frase. Miren, hay dos puntos de vista y posiblemente tres puntos de vista. Está el punto de vista de que los hijos de Dios se refieren a la línea de Set, que se casaron con las hijas de Caín. Este punto de vista lo tiene la Biblia de Scofield. Quiero decirles que la Biblia de Scofield es una de las mejores Biblias que yo conozco. Pero hay algunos comentarios, muy pocos en realidad, que no son acordes a la escritura. Uno de estos comentarios está en Génesis 1:2, donde Scofield habla sobre la teoría de la brecha. Yo creo que ustedes ya lo han escuchado. Nosotros no creemos en la teoría de la brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 es el sumario de la creación y a partir del versículo 2 se cuenta la creación en detalle. No hubo una creación original que fue destruida. Y que lo que leemos en Génesis 1, hermanos, es la restauración de esta creación original. Hermanos, nosotros no creemos esto. Nosotros creemos que lo que leemos en el capítulo 1 es la creación original. El otro comentario con el que con el que no estamos de acuerdo en Génesis 6, el pasaje que estamos estudiando, la Biblia de Scofield dice que los hijos de Dios son los hijos de Set. Pero hermanos, esto no es doctrina fundamental o algo que nos va a dividir. Estos son diferencias interpretativas. ¿Qué quiere decir los hijos de Dios? Miren, las palabras hebreas son Ben Elohim y se encuentra 5 veces en el Antiguo Testamento. ¿Oyeron? Esa palabra, los hijos de Dios, Ben Elohim. La primera vez está en el versículo 2, Génesis 6:2, y viendo los hijos de Dios. Pueden subrayar el verso 2, ahí dice, y viendo los hijos de Dios. La segunda está en el versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también dice después que se llegaron los hijos de Dios. Miren, hermano, ahí está la palabra hijos de Dios en el versículo 4. Vea, la tercera vez la palabra Ben Elohim, o sea, los hijos de Dios, se encuentra en Job 1:6. No sé, está hermano Saúl ahí, me puede ayudar. Job 1:6. Sí, hermano, ahorita lo busco. Bien. Job está antes de los salmos. Sí, ahorita lo estoy buscando, hermano. Dice Job 1:6. Sí, estamos tratando aquí de explicar este punto. Sí, 1:6. ahorita dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Muy bien. Entonces aquí vemos en Job 1:6, ahí tenga la Biblia en Job, hermano, la frase hebrea Ben Elohim, exactamente como lo vemos en Génesis 6. ¿A quién se refiere acá? A los ángeles, y entre ellos llegó Satanás. Ahí llegó Satanás, hermano. Bien, Job 2:1, hermano Saúl. Sí, Job 2:1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, Muy bien, presentándose delante de Jehová. bien. Es la segunda vez que esta frase se encuentra en el libro de Job y es en referencia a los ángeles. ¿Escucharon? Vámonos a Job, hermano Saúl, 38, 5 al Sí, 7. sí, Job 38, 5 al 7. Yo les digo que esta frase, hijo de Dios, el Ben Elohim, se encuentra, hermanos, 5 veces en el Antiguo Testamento. sí. Dice 38 5 al 7. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba
y se regocijaban de los hijos de Dios. Bien. Otra Bien. vez, ven Elohim. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son las estrellas de la mañana? Los ángeles. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles. Ángeles. Entonces, vemos que la frase ven Elohim es usada 5 veces en el Antiguo Testamento. 3 de ellas en el libro de Job y en todas ellas se refiere a ángeles. Volvamos a Génesis 6, hermano. Verso 2. Volvamos a Génesis 6, verso 2. Los ángeles, o sea, los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios, los ángeles, aquí vemos, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, o sea, los ángeles, vea, vieron a las hijas de los hombres, hijas humanas, eran mujeres hermosas y las tomaron como esposas. ¿Oyeron? Bien. Verso 3. Por causa de ese pecado, Dios promete que va a juzgar después de 120 años de mostrar gracia. Sabemos que durante este tiempo se construyó el arca. ¿Cuál fue el resultado de estos matrimonios entre ángeles y las hijas de los hombres? Verso 4. Miren cuál fue, hermano. Bueno, si ustedes ven que el verso 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y cuál fue el resultado de esa unión? Gigantes. Verso 4. El resultado fue gigantes en la tierra. Estos son llamados los nefilines. Esa es la palabra hebrea para gigante. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos si nuestra interpretación es correcta? Bueno, primero vimos el contexto, luego vimos el contenido y ahora vamos a comparar escritura con escritura. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que explican esto. 3 pasajes. Vámonos, hermano Saúl, a Judas 1:3. Amén. Vamos a ver qué dice. Judas 1:3, 1:3, ¿verdad? 1:3. Ahí lo tiene abierto. Vamos a ver Sí, varios pasajes aquí. Ajá. vale, sí, ya lo tengo listo ya. Vale, léalo. Dice Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, gracias. Ahí tenga listo el libro. Sí, sí, Judas, oigan bien, había leído a Pedro porque él dice que se acuerda de las palabras de los apóstoles. ¿Me entiende? Él se acuerda de las palabras de los apóstoles y menciona pasajes muy similares a segunda de Pedro. Judas habla de las mismas situaciones que habla el apóstol Pedro. ¿Por qué Judas dice que tenemos que contender ardientemente por la fe? Mire, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es eso de contender ardientemente por la fe? Hermanos, está hablando de la escritura. La fe es la doctrina que fue dada una vez, fue dada. Pedro está diciendo que contendamos. Bien. Ahora, ¿por qué es que hay que hacerlo? ¿Por qué es que tenemos que proteger la sana doctrina? Verso 4, hermano Saúl, siempre de Judas. sí, hermano. Dice el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 es el mismo problema de segunda de Pedro. Falsos maestros entrando a la iglesia. Noten el lenguaje similar entre Judas y Pedro. Miren, hermano, Judas habla de condenación, habla de impíos, niegan a Dios, al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo lenguaje de Pedro. Verso 5, hermano Saúl. Sí, el 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Gracias. ¿Qué está hablando Judas? Está hablando de la generación del Éxodo, en los juicios pasados de Dios. Un ejemplo de los juicios pasados de Dios. Lo vemos en el versículo 6. Noten el versículo 6. Léalo, hermano. Sí, el 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Noten que el lenguaje es muy similar al de Pedro. Habla de cadenas, de oscuridad, de juicio y le llama ángeles. Estos ángeles, hermanos, no están en el juicio final todavía. Son mantenidos en prisiones de oscuridad hasta el juicio final. Ahora, si estos ángeles no son los de Génesis 6, ¿quiénes son? ¿Dónde más vemos ángeles cometiendo pecado en el cual Dios tomó ciertos ángeles y los puso en cárceles de oscuridad? ¿Cuál fue su pecado? Veamos el versículo 7, hermano Saúl. Sí, Siempre de, dice, siempre de siempre Judas. en Judas, ¿verdad? Sí, siempre de Judas. Dice el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Hermanos, el pecado de Sodoma y Gomorra fue la inmoralidad sexual contra la naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Judas dice que el pecado de los ángeles es igual al de Sodoma y Gomorra. Ellos cometieron un pecado contra naturaleza. ¿Cuál fue el pecado de los ángeles? Inmoralidad sexual en contra de su naturaleza. Un ángel con las hijas de los hombres. Esto va en contra de la naturaleza. No es natural. Eso, hermanos, que hicieron este grupo de ángeles, cruzó la barrera, como la homosexualidad cruza la barrera de la naturaleza. Hermanos, y basados en Romanos 1, esto trae juicio de Dios. Estos ángeles cruzaron la barrera y el resultado fue que trajeron juicio de Dios sobre ellos. Vámonos a segunda Pedro, por favor. Por favor, hermano. Segunda de Pedro. Vámonos ahí. 2:4. Otra vez vámonos ahí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pedro llama a estos seres ángeles. Estos ángeles están metidos en prisiones de oscuridad hasta el juicio. Este lugar donde fueron metidos se llama infierno. La palabra griega ahí para infierno es tártaros, que significa abismo. Para, ¿Quiénes son estos ángeles? Sino los de Génesis 6. ¿Oyeron, hermano? Los de Génesis 6. Muy bien. Apaguen sus micrófonos, hermano. Bien. Vámonos a 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Por favor. Muévelo para allá. Ahí se va a caer.
Primera Pedro 3:18. Hermano Saúl, ¿me ayuda, por favor? Sí, sí. Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces Pedro está hablando del sufrimiento de Cristo por hacer la voluntad de Dios. Ese es su ejemplo, hermano. Acá está hablando de la muerte sustitutiva de Cristo que hace posible llevarnos a Dios. Vean que Él murió en la carne, pero está vivo en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Él estaba vivo en una condición espiritual. Recuerden qué sucedió en la cruz. Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo murió, hermanos, espiritualmente, antes de que el pecado de la humanidad fuese puesto sobre él. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero cuando el pecado del mundo fue puesto sobre él, no dijo, Padre, él dijo, Dios mío. ¿Por qué? Porque la comunión se había roto. Pero después que él gritara, consumado es, él dijo nuevamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque los pecados del mundo habían sido pagados, pero él fue vivificado en espíritu. Ahora, hermanos, cuando el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, y aquí quiero yo que ustedes vean algo, ¿qué estuvieron haciendo el alma y el espíritu por 3 días? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba durmiendo? No. ¿Qué le dijo al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿a dónde fue Jesús cuando murió? Dame la Fue, Biblia, Lisa, y los lentes. fue al paraíso, fue al paraíso, hermano. ¿Entienden? Fue al paraíso. Fíjense bien, hermano. ¿Dónde estaba el paraíso? Quiero decirles, hermano, que estaba abajo en el Hades. ¿Recuerdan la historia de Lázaro y el rico en Lucas 16? Antes de la cruz, fíjense bien, antes de la ascensión de Cristo, los salvos iban al paraíso, que se llamaba el seno de Abraham, y los perdidos iban al lugar de tormento. Estos dos lugares estaban abajo. Estos dos lugares estaban separados por una cima, un gran abismo. Entonces, ¿qué hizo Jesús en el paraíso? Bueno, la Biblia no lo dice claramente, pero en Efesios 4:8 leemos y entendemos que él fue al paraíso a llevar a los salvos al tercer cielo. Por favor, leamos Efesios 4:8, hermano Saúl. Ahorita Efe- mismo. Efesios 4:8. Sí, Ustedes lo pueden buscar, hermanos, ahí en su Biblia. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Entendemos que él fue al paraíso a llevar a los salvos al tercer cielo. Llevó cautiva la cautividad, subiendo a lo alto, o sea, al tercer cielo. Sacó a todos los salvos, ¿ya? Donde estaba el paraíso, abajo en la tierra, y llevó cautiva la cautividad. ¿Entienden? Los llevó al tercer cielo. Bueno, en 2 Corintios 12, Pablo dice que fue al tercer cielo. ¿Ya? Vemos que el paraíso ya está en el tercer cielo. ¿Ya? Bien, vámonos a 1 Pedro 3:18 otra vez. Vamos ahora vamos a leer el 19. 3:19, Sí, hermano Saúl. Primera de Pedro 3:19, hermano tres Jenny. diecinueve, sí. Sí, dice, en el cual también fue
y predicó a los espíritus encarcelados. Bien, ¿quiénes eran estos espíritus? Bueno, en el Nuevo Testamento, aparte de un adjetivo calificativo, contextualmente, hermanos, a veces se refiere al hombre, a veces al Espíritu Santo. Pero siempre, hermanos, cuando habla de espíritu, siempre se refiere a ángeles. A ángeles. ¿Oyeron? Entonces, ¿a quiénes les predicó? A ángeles. Así dice aquí. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos ángeles encarcelados? Los hijos de Dios de Génesis 6. Estos demonios fueron tomados por Dios y puestos en una prisión especial por su pecado de tomar para sí mujeres. Bueno, usted me dirá, hermano Johnny, pero hay varias objeciones a esta interpretación. Bueno, voy a decirle una, la primera, que usted posiblemente me querrá decir. Bueno, hermano Johnny, ¿no dijo Jesús que las personas, que en el cielo las personas serán como los ángeles? Vámonos a Mateo 22:30. Hermano Márquez, ¿puede usted leerme Mateo 22:30? Sí, hermano Johnny. Mateo 22:30. Sí, 22:30. Leo, hermano. Léalo. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Muy bien. Observe la respuesta. Sí, ¿verdad? Usted me dirá, ¿no dijo Jesús que en el cielo las personas serán como los ángeles? La respuesta es sí. Pero dice ahí, en el cielo. No está diciendo en la tierra. Las personas en la tierra se casan. En el cielo no hay matrimonios. Los ángeles en el cielo no se casan y no deben casarse en la tierra. Pero eso precisamente fue el pecado de estos ángeles. Ellos cruzaron la línea y como resultado el Señor los sacó de operación y los puso en una prisión para esperar el juicio final. Muy bien. La otra objeción que hay, hermanos, es que los ángeles no tienen sexo o género porque son espíritus. Bueno, la respuesta, vamos a ver la respuesta. Pensemos en esto por un momento. Dios Padre es espíritu. Sí, ¿verdad? Tiene género. Tiene género. Siempre, hermanos, es referido como masculino. Y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo. Los ángeles que conocemos por nombre, si usted ve, Miguel, Gabriel, Lucifer, todos ellos son nombres masculinos. No encontramos ángeles femeninos en la Biblia. Pero la mayoría de imágenes de ángeles que vemos en pinturas, cuadros, libros, internet, los hacen femeninos, pero no en la Biblia. Entonces, esto trae otra pregunta. ¿Cómo fue que los ángeles pudieron tener relaciones sexuales con las mujeres en aquel tiempo? Algunos dirán, bueno, ellos tomaron el cuerpo de alguien para tener relaciones sexuales. Pero el problema con esto es que hay hombres poseídos por demonios hoy en día. Sí, muchas mujeres piensan que están casadas con uno de ellos. Si un demonio posee a un hombre y este tiene sexo con una mujer, ¿tendrían, ¿tendrían gigantes como resultado? Este No, Johnny no, Pineda, no, hermano. no soy yo. Vamos a pasar. Fíjense, hermano, estamos aquí tocando un tema bien, bien, buenísimo. Entonces, hermano, yo les propongo, les propongo esta respuesta. Los ángeles pueden materializar un cuerpo físico. ¿Oyeron? Veámoslo, por favor. Vamos a verlo. Vámonos a Génesis 18, por favor. Vámonos a Génesis 18.
Hermano Saúl, Génesis 18. ¿Está, hermano Saúl? Génesis 18. ¿Alguien puede buscarlo, por favor? Aquí tenemos la historia de Abraham. Yo lo tengo, hermano. Vaya, tenemos la historia de Abraham. Génesis 18. Sí, ya le voy a decir. Fue visitado por dos ángeles y también por el Señor Jesucristo. Y sabe que lo hicieron con cuerpos humanos. ¿Cuál era su apariencia? ¿Era hombres o mujeres? Bueno, veámoslo. Génesis 18, 1 y 2. Léelo. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Bien, en el versículo 1 y 2 son llamados tres varones. Verso 3 y 4 ahora, Zoili. 3 y 4 dice, versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. ¿Tenían pies, hermanos? Pregunto. Sí. ¿Tenían boca? Sí. ¿Tenían oído? Sí. Pregunto. ¿Tenían pene? Solo quiero que piensen, hermano. Solo quiero que piensen. Verso 5 al 7. ¿Comieron? Verso 5 al 7. Y Zoili. traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Comieron estos ángeles? ¿Pueden comer los ángeles? ¿Estaban estos ángeles poseyendo el cuerpo de alguien más? No, hermano. Por eso es que yo propongo que los ángeles pueden materializarse en cuerpos humanos, con todas las funciones de un cuerpo humano. Hermano Johnny, quiere decir Diga, que cuando estos ángeles se materializaron, digamos, los hijos de Dios, ¿verdad? Los que sí, vieron sí, a las vidas de los hombres, se materializaron en forma humana completa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? correcto, Ah, correcto. sí, Vámonos a sí. Génesis 19, hermano. Génesis 19. Vale. Si ustedes recuerdan la historia de los hombres de Sodoma, estaban empujando la puerta y la Biblia dice que los ángeles tomaron la mano de Lot y lo jalaron dentro de la casa. Tenían manos, va. Muy bien. Tenían pies, va. Bien. Tenían todas las funciones humanas. Por eso pienso que los ángeles se pueden materializar y realizar todas las funciones humanas, incluyendo el sexo. Hermanos, Dios no quería que los ángeles tuvieran sexo con las mujeres. Ellos Hermano cruzan. Johnny, Ajá. disculpe, una Diga, pregunta. Aquí dice que diga. cuando la Biblia habla de que los, bueno, cuando la Biblia dice de que los ángeles son asexuales, es cuando están en el espíritu, digamos, cuando son ángeles, ¿verdad? Ahí son asexuales. Cuando están en el cielo. Ajá, correcto. Pero una vez se materializan y llegan a la Sí, tierra, sí. hacen con las funciones humanas, Vale, ¿verdad? vuelvo a repetir. Dios no quería que los ángeles tuvieran sexo con las mujeres. Ellos cruzaron la línea, tal como lo hacían en Sodoma y Gomorra. Por eso los tomó y los puso en prisiones de oscuridad. Vámonos a Mateo 8, por favor. Vámonos a Mateo 8. Hermano Walter, por favor, Mateo 8. Sí, hermano. Aquí vemos la historia de un joven que había sido poseído por un demonio. ¿Vea? Mateo 8, Sí, Mateo 8. Ya le voy a decir, permítanme. Versículo 28, hermano Walter, y 29. 29. Leo, hermano. Mateo Léalo. 8, 28. Sí.
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fin de la cita. Bien, gracias. ¿Por qué el demonio hizo esta pregunta? ¿Hubo algún momento antes cuando el Señor atormentó a un demonio antes de tiempo? Sí, Génesis 6. Génesis 6. Hermanos, Génesis 6. Vámonos a Lucas 8, por favor. Lucas 8:30. Hermano Walter siempre me lo va a leer, por favor. 8:30 y 31. Sí, hermano, leo. Lean. Lucas 8, 30 y 31 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué le rogaba que no los mandara al abismo? ¿Saben por qué, hermano? Al Tártaro. Porque habían otros demonios que ya estaban allí. Ellos sabían que hubo un grupo de demonios que habían sido puestos en cadenas de oscuridad. Hermanos, hemos tomado mucho tiempo con el fin de mostrar cómo se hace el proceso de exégesis bíblica. Ahora, ¿saben por qué los ángeles hicieron lo que hicieron en Génesis 6? Porque la promesa del Redentor vendría de la simiente de la mujer. Entonces, ¿a quiénes atacaron estos demonios? A las mujeres, para destruir el linaje del Mesías. Eso fue un ataque satánico para destruir al Mesías en su primera venida, hermano, para que no naciera, ¿entiendes? ¿Dónde fueron arrojados estos ángeles? Vámonos a 2 Pedro 2:4, por favor. 2:4. Dice que fueron arrojados al infierno. Pedro le llama en el griego tártaro. Otros lo llaman abismo. La palabra griega, ¿cómo dice, hermano? Sí, no, aquí lo tengo, no, él me dice cuando Bien, se lo bien, lea. bien. La palabra griega acá no es Hades, ni Gehenna. Acuérdense que hemos estudiado los tres infiernos, ¿va? No es Hades ni Gehenna, es tártaro. ¿Me entienden? Es un lugar especial de prisión. No es, hermanos, este lugar no es para seres humanos. ¿Escucharon, va? No es para seres humanos, ¿verdad? Es solamente para ángeles, solo un grupo selecto de ángeles. En esta prisión, ellos están esperando el juicio final ante el gran trono blanco. Vámonos a Apocalipsis 20:10, por favor. Hermano Walter, por favor, Apocalipsis 20:10. Sí, hermano, leo. Lea. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, quizás algunos dirán, aquí no menciona a los ángeles, solo menciona a Satanás. Pero será en este momento que los ángeles serán juzgados. ¿Cómo lo sabemos? Vámonos a Mateo 25:41, hermano Saúl. Mateo 25:41. Ahorita lo busco, hermano. 25:41. Ahorita lo leo. 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos, 25 me dijo, ¿verdad? ¿No? Sí, 41. Ajá. Entonces les dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está, y sus ángeles. Es un lugar de fuego eterno. Es una descripción del lago de fuego, el Gehenna. La palabra griega usada por Jesús en este pasaje es Gehenna.
¿Me entiende? ¿Cómo están estos ángeles encerrados hoy en día? Bueno, dice Pedro que los entregó a prisiones de oscuridad. O sea, los ángeles son espíritus. Entonces, ¿cómo pueden estar encadenados en prisiones? Este es un lenguaje figurado, hermano. ¿Cuáles son las prisiones? Oscuridad. Si usted está en total oscuridad, ¿se estaría moviendo libremente, hermano? Le pregunto. No, no. Cuando hay oscuridad, hay un sentido de separación y abandono. Así es como están estos ángeles. Hermanos, dice que están reservados para el juicio. El Tártaros es una prisión temporal hasta que llegue el juicio ante el gran trono blanco. ¿Me entiende? En que Satanás y sus ángeles serán puestos en el lago de fuego. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia de Pedro para los falsos maestros? Bueno, la destrucción y el juicio de los falsos maestros rechazados por Cristo, que corrompen a otros, como los ángeles de Génesis 6, ha sido desde hace mucho tiempo una certeza, hermano. Recordemos que el contexto es los falsos maestros. Estamos estudiando 2 Pedro capítulo 2. Y que en un día ellos serán juzgados. Y la prueba es, Dios ha juzgado en el pasado y juzgará en el futuro. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, mientras Dios es un Dios de amor y gracia, Él no tiene placer en la muerte de los malvados. Él es un Dios santo que debe juzgar el pecado. Y Él ciertamente condenará a los falsos maestros no salvos. Hermanos, Dios es un Dios de gracia, pero no se aprecia su gracia si no entendemos su gracia. Nosotros hemos pecado contra Él y merecemos su juicio. Aquí es donde nosotros comenzamos a ser agradecidos por su gracia, porque Dios estuvo dispuesto a enviar su Hijo para morir en nuestro lugar. Él tomó nuestro castigo y fue levantado de entre los muertos para ofrecer la salvación como un regalo que se recibe por la fe sola. No es hasta que sabemos que estamos perdidos que podemos ser salvos. Solo cuando entendemos que lo que merecemos es el juicio de Dios, podemos apreciar la gracia. Hermanos, Génesis 6 nos enseña que hubo un tiempo de gracia antes del juicio. Dios siempre da un tiempo de gracia antes de derramar su ira, pero vendrá un día en el cual Él juzgará. Por eso debemos de predicar el evangelio antes de que sea muy tarde. Hay muchas personas que están en esclavitud del legalismo y otros en esclavitud del libertinaje. Debemos predicar el evangelio de la gracia, hermano. Muy bien. Aquí, hermano Bonifacio, voy a quitar ya, terminamos acá, hermanos, pero vamos a quitar la grabación.